Y pensábamos que vivíamos en crisis y apareció el COVID, la pandemia, y la realidad se aceleró. Bienvenidos a la Alumni Week 2020, un esfuerzo de producción del Departamento de Alumni, el Board de Alumni y la Comisión de Alumni Day, que ahora se convirtió en Alumni Week. A todos el agradecimiento y bienvenidos a todos los que nos están acompañando esta mañana y a lo largo de esta semana. Este primer episodio está dedicado a analizar cuál es el contexto de la nueva realidad. Antes de meternos, demos un paso atrás para tomar envión. Y qué mejor que mirar la historia de otras pandemias y cuáles han sido muchas de las consecuencias. ¿Qué se puede esperar? Para eso tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Felipe Piña. Felipe, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, acompañarnos y con mucho interés en escuchar tu punto de vista tan analítico y realista que siempre pones al análisis de la historia. Los dejo con Felipe y luego seguiremos el resto de la mañana. Gracias otra vez. Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Alumni, por la invitación. Bueno, vamos a charlar un ratito, tenemos poco tiempo, así que hablaré de 3 o 4 casos de pandemias. Pandemia es un término griego que viene de pandemos, que tiene que ver con la primera peste que registra la historia, digamos. Hubo muchas señaladas por la Biblia y probablemente las epidemias hayan acompañado al hombre en su evolución, ¿no? Pero la primera peste registrada, y digo registrada históricamente con testimonios, es la peste de Atenas del 430 a.C., una peste que se desarrolla en medio de un contexto que es la guerra del Peloponeso. Algunos se acordarán de la escuela secundaria de primer año, de la guerra del Peloponeso, aquella intensa disputa entre Esparta y Atenas, dos modelos muy diferentes, la democracia ateniense naciente, ¿no? Con sus limitaciones, por supuesto, pero un avance en la historia de la humanidad, y por otro lado el Estado guerrero de Esparta. Atenas estaba enclaustrada, estaba encerrada entre sus muros para defenderse, y se produce esta peste, que es bastante letal, y de la que tenemos un registro muy interesante. Tucídides, uno de los primeros historiadores, donde habla de cómo fue la reacción de la sociedad, ¿no? De cómo surgió lo peor y lo mejor de esa sociedad en ese contexto de desesperación, que fue la peste, que se llevó más de un tercio de la población ateniense. Por ejemplo, en esa peste muere nada más y nada menos que Pericles, ¿no? El gran hacedor del siglo de oro de Atenas, el estratega, como se decía, que era el grado político y militar más alto que había en Atenas en ese momento. Trae como consecuencia, según cuesta Tucídides, un replanteo de las condiciones sanitarias, de la cuestión de revisar mejor la comida, que entraba por un solo lugar, que era el puerto del Pireo, y se empiezan a tener algunas precauciones que antes no se tenían, y a darle más importancia a los médicos, que empezaban ya a tener cierta preeminencia en Atenas, ¿no? Recordemos que un poco la medicina griega va a ser luego exportada a Roma, que es la hegemonía que continúa en el mundo occidental. Y Roma va a tener, cuando decimos Roma, decimos un imperio gigantesco, ¿no? Que va de Gran Bretaña a Medio Oriente, atravesando todo el mar Mediterráneo, una cantidad muy importante de pestes de todo tipo, muchas vinculadas con el problema del agua, por ejemplo el cólera, que será una epidemia permanentemente que va y vuelve, ¿no? Tenemos 6, 7 episodios de cólera muy graves a lo largo de la historia. Y luego tenemos, ya cuando el Imperio Romano se divide en dos, recordemos el Imperio de Oriente con capital en Constantinopla y el Imperio de Occidente con capital en Roma. En Constantinopla se da una gran peste bubónica, que tiene que ver con las ratas, y bubónica porque provocaba unos bubos, unas ronchas muy intensas, que se conoció como la peste de Justiniano, porque fue el emperador Justiniano quien estaba reinando en ese momento, una peste de proporciones mucho más grandes que la peste de Atenas, que provoca el pánico, que empieza a provocar entre la población una sensación de que va a estar muy bien registrada en las crónicas de época, y que quedan un poco para las pestes que seguirán, ¿no? Por un lado, la búsqueda de culpables, primero dicen, ¿no? Luego la paranoia, y finalmente la negación, algo que se va a reiterar en las sucesivas pestes de la humanidad, ¿no? ¿Quién tiene la culpa?
bueno, el miedo y la sospecha de los vecinos, de todo el mundo, y finalmente la negación, así dicen, ¿no? Y bueno, a partir de eso vamos a tener muchas pestes que van a ir tomando nombre de regiones, porque nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Siempre la peste viene de otro lado y no del lugar donde realmente se desarrolla, como vamos a ver un poquito más adelante, hasta que llegamos a la gran peste, ¿no? La peste más importante registrada en Occidente prácticamente hasta el siglo XX, que es la llamada peste negra de 1347-1348. Es una peste que también es la peste bubónica, que viene de las ratas, en realidad de las pulgas de las ratas, que se desata en el Mar Negro, donde había una colonia genovesa de mercaderes, que es asediada por los tártaros, y ahí hay un principio de guerra bacteriológica bastante potente, donde a la ciudad asediada y amurallada le tiran con catapultas cadáveres infectados, que era una forma de propagar la enfermedad. Estos genoveses huyen y llegan a Venecia y a Génova, y ahí comienza entonces la propagación de la enfermedad, que se va convirtiendo rápidamente en pandemia, ¿no? Esto del griego pandemos es todo el pueblo, quiere decir, es decir, que afecta a una gran cantidad de personas. La peste encuentra en terreno fértil porque había habido un acto de superstición previo en torno a 1347, 1346, que había sido una gran matanza de gatos en Europa. Un libro interesantísimo de Cipolla, el gran historiador italiano, Carlo Cipolla, habla de esto, y hay otro de Carlo Ginzburg también que hace mención a la gran matanza de gatos como un acto de superstición, entendiendo que el gato representaba al demonio. En esta matanza va a dejar un terreno muy propicio porque la rata se queda sin depredador y por lo tanto la peste va a avanzar a pasos agigantados desde Medio Oriente hasta Islandia, ¿no? Es una pandemia realmente en todo el sentido de la palabra. Los muertos se cuentan por miles y por millones, y hay una literatura muy interesante en torno a esta pandemia. Por ejemplo, Giovanni Boccaccio, que está en Florencia, eh, escribe el Decamerón. Primero hace una gran descripción junto a Villani, que es otro cronista, de cómo fue la peste, de lo que provocó, de la huida de la gente, el planteo de la cuarentena. La primera vez aparece la palabra cuarentena, que es una palabra que habla de la influencia de lo religioso, porque se toma de la cuaresma, ¿no? De los 40 días de ayuno de Jesús, y que se cree que por lo tanto puede ser un elemento sanador aislar a la población esa cantidad de días. Y en ese contexto, Boccaccio cuenta que un grupo de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 varones, se recluyen en una villa fiorentina a pasarla bien, a aislarse, y con la única obligación, dice, de contarse cuentos, que son 10 cuentos cada uno, que constituyen la antología del Decamerón. El Decamerón, que cuenta estas historias, muchas eróticas en el sentido sexual, pero también eróticas en el sentido de resaltar la vida frente a la muerte, que habla un poco del cambio de espíritu, y vamos a las consecuencias que trajo entonces la peste negra, que se cobró casi la mitad de la población europea, ¿no? Por un lado, trajo un cambio de mentalidad en todos los sentidos, hubo mayor atención a la ciencia que a la superstición, y a la religión dogmática, que se habían demostrado las dos muy ineficaces frente a la peste. No tenían por qué serlo, porque ahí tenía que haber actuado la ciencia, pero bueno, las creencias de la época eran así. Se puso en cuestión, por supuesto, el modelo feudal, el modelo de enclaustramiento, empezaron a crecer las ciudades en ese contexto. Hubo más espacios verdes, un cuidado de lo físico en todos los sentidos, mejoramiento de las bebidas, de las comidas, de la actividad física, de la higiene personal, un cambio de mentalidad muy profundo que va a ir llevando a que un siglo después se produzca el Renacimiento. Esta es una de las bases del Renacimiento. Ustedes dirán que lento el cambio, sí, muy lento, porque en esa época no había los medios de comunicación que tenemos hoy, los libros estaban reservados a las pocas universidades y a los conventos, no existía la imprenta todavía, así que los procesos de cambio son lentos, y esto va a provocar entonces que estalle en ese cambio profundo de mentalidad que va a implicar el Renacimiento, donde se va a pasar de un teocentrismo a un antropocentrismo, ¿no? El hombre, el ser humano, aparece en el centro, con todo lo que eso implica. Se plantea una vida mejor en la tierra, no solo una vida mejor en el cielo, sino vivir mejor acá.
Es todo un cambio muy profundo que provoca el horror de esta peste que se puede ver en el cuadro de Bruegel, El triunfo de la muerte, donde hay ahí una clara visión de apocalipsis, ¿no? Que por supuesto es una palabra que está tremendamente presente en la literatura de la época, es el fin, se acaba la humanidad, ¿no? Bueno, casi, se murió el 50% de la población y esto provocó un gran shock y un gran cambio. Por supuesto que no estoy diciendo que las pestes sean buenas de ninguna manera, esto está muy lejos de lo que quiero decir, sino que dada la peste, hay que ver qué consecuencias positivas después trajo, que en este caso fueron muchas. Hubo incluso un incremento de los salarios por la gran pérdida de mano de obra, una urbanización ordenada, empezaron a crecer mucho las ciudades, es la época del auge de las ciudades y por lo tanto del comercio, así que trajo cambios muy interesantes. Para terminar, quiero hablar de la gripe española. En el medio, una simple mención a lo que pasó en Argentina antes, que fue en 1871 la fiebre amarilla, que es una enfermedad que fue muy fuerte en Buenos Aires, que venía del Paraguay, después de la guerra del Paraguay, y que afectó a gran parte de la población porteña, al 8%, o sea, afectó a la mitad de la población, pero tuvo una mortandad que afectó al 8% de la población. Desconcertó a las autoridades de entonces, el gobierno nacional huye de Buenos Aires, Sarmiento y Alsina, esto no los descalifica, pero es un episodio que en su momento fue muy criticado, dejando a la ciudad un poco abandonada, y ahí surgen héroes civiles, básicamente médicos, como el doctor Muniz, el doctor Argerich, Roque Pérez, que forman una comisión y se hacen cargo de la situación en ese contexto de desolación, y ahí tenemos el cuadro de Blanes, un episodio de la fiebre amarilla que es muy, muy tremendo, que muestra lo que fue esta enfermedad que provocó, por ejemplo, un cambio profundo en el sistema hospitalario, empezó a pensarse en ampliar la red de hospitales, la red sanitaria, la red cloacal, es decir, provocó un cambio de mentalidad muy potente y trajo cambios en la ciudad, ¿no? Es decir, las familias ricas que vivían en torno a la Plaza de Mayo, que fue un poco el foco de infección, se mudan al norte y las zonas urbanas quedar los conventillos, esas casas convertidas en inquilinatos. Y también la creación de un cementerio, ¿no? El cementerio del oeste, en los campos aledaños al campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires, la chacarita de los colegiales, se crea el cementerio del oeste porque hay que enterrar 14.000 muertos de esa epidemia que fue una de las más graves que sufrió Buenos Aires. Las consecuencias, como digo, tuvieron que ver con un cambio de mentalidad y ponerse a trabajar en el sistema sanitario y en mejorar las condiciones de salubridad, las famosas obras sanitarias. Finalmente, la llamada gripe española es la pandemia más grave que asoló a la humanidad hasta el momento prácticamente, con entre 50 y 70 millones de muertos. Es una gripe muy fuerte que se desata, H1N1, que se desata en una base militar de Kansas en marzo del 18, en plena guerra mundial. Un contingente norteamericano se traslada a Europa y contagia a sus aliados ingleses y franceses y se empieza a expandir rápidamente por todo el mundo porque los hospitales estaban colapsados por los heridos de la guerra, ¿no? España era un país neutral, que fue muy afectado por la gripe, y que a diferencia de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, no tenía la censura de prensa típica de la guerra, para que se trataba de no desmoralizar a la tropa. Entonces España informa permanentemente sobre la gripe, y por eso se la llamó gripe española, aunque no tenía que ver con España, pero como España informaba, se la terminó llamando gripe española, aunque provenía de otro lado y no era la gripe española. También recibió diversos nombres porque, como dije antes, nadie se quería hacer cargo de ser el causante original o el lugar donde se originó la pandemia. Argentina llegó en octubre de 1918, provocó 15.000 muertos, entró por barco y se expandió rápidamente por tren. Y bueno, también encontró al país mucho mejor que la epidemia del 71, con un sistema hospitalario en crecimiento y desarrollo, pero afectó a aquellas zonas que estaban un poco más debilitadas, como las provincias pobres del norte, a donde llegó básicamente por tren. El gobierno de Irigoyen, que gobernaba entonces, tomó medidas como cerrar teatros, prohibir los espectáculos públicos y básicamente crear una cuarentena vinculada a los barcos, porque se entendía que de ahí venía la cosa. Así que fue una pandemia que duró aproximadamente en nuestro país 6 meses, que empezó en octubre y terminó en julio,
y que fue muy importante y a nivel mundial fue letal, ¿no? Entre 50 y 70 millones de muertos, porque, como dije, estaban colapsados los hospitales y los sistemas sanitarios por los heridos de la guerra. Las consecuencias fueron muy positivas, no, insisto, no que la peste sea positiva, sino después de esta desgracia que se hizo, que fue darle mucho incentivo a la investigación pública y privada en torno a la medicina, a los laboratorios. De poco tiempo después va a venir la penicilina, y una gran modificación en los sistemas sanitarios en todos los países, ¿no? Con Inglaterra a la cabeza, con el modelo nacional de salud, que va a ser un poco un ejemplo para el resto de los países del mundo. Bueno, da para mucho más, sé que tengo poco tiempo, pero quería contarles esto. Y bueno, la actual está en desarrollo, ojalá que podamos salir bien de esto, tomando algunas cosas que estamos viendo que nos pueden ayudar a pensar, como por ejemplo que la naturaleza vuelve, que se transparentan los ríos, que vuelve la fauna salvaje, es decir, que algo estábamos haciendo mal y que quizá podamos corregir en el futuro y por supuesto siempre darle mucha importancia a la ciencia y la investigación, que son dos elementos claves, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, espero que les sirva, es simplemente un aperitivo, podríamos hablar mucho más, pero espero que les sirva. Un abrazo grande y que tengan una muy buena jornada. Felipe, muchísimas gracias. Realmente muy, muy ilustrativo y esperemos que efectivamente, así como dijiste al principio que en estas pandemias surge lo peor y lo mejor, probablemente lo peor lo estamos viviendo y esperemos que lo mejor seamos capaces de construirlo. Te agradezco muchísimo este rato que nos has prestado y quedamos, bueno, por supuesto, te quedás con nosotros y ahora vamos a pasar a cómo construimos este futuro. Entonces vamos a pasar con... La semana se llama Fabricando Sueños. Es toda una serie de episodios y el primer episodio de este Fabricando Sueños se llama Te regalo una coma. Inspirado en una película que se llama El vendedor de sueños, te regalo una coma es una frase que de pronto le dice un pobre a alguien que estaba buscando su futuro y no lo veía, te regalo una coma para que escribas tu historia. Vamos a ver cómo escribimos la historia en este nuevo contexto al cual nos estamos asomando y como dice Felipe, como nos contaba recién, este contexto que está en pleno cambio y a ver qué es lo que trae, qué es lo que haremos, cómo fabricaremos estos sueños que podemos tener. Para eso, esta mañana tenemos un panel de notables, alumni, queridísimos, y coordinado por uno de nuestros profesores que está en más investigación alrededor del contexto y de todas estas cosas que están ocurriendo en el momento y con la proyección a futuro. Roberto Basolo, un gustazo tenerte con nosotros, acompañándonos a todos los alumni, y vas a presentar a tus panelistas y con ellos nos ayudarán a entender cómo caminar este nuevo contexto. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Los escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Guille. Buen día a toda la querida comunidad de alumni. Buen día a los protagonistas de hoy. Marcelo Fernández Oromiendia, presidente de 3M do Brasil. Alexia Kielvich, CEO global de Asiscard. Y Marcelo Olmedo, CEO de Promedon Group. Hacer sentido es el primer paso para dar una respuesta adecuada a lo que nos está pasando. Cualquier respuesta que hacemos desde las organizaciones parte de un adecuado hacer sentido a la realidad y a lo que vendrá. Los protagonistas que nos acompañan tienen la característica de estar inmersos en organizaciones esparcidas por todo el mundo. Eso los pone en una situación de privilegio para hacer sentido, porque sus organizaciones tienen oficinas en distintos países y la pandemia, tal cual veíamos antes, no se da de golpe simultáneamente en todos lados, sino que va siguiendo una génesis
tanto en su primera ola como en la segunda ola que ahora parecería estar empezando. Entonces, les vamos a preguntar a ellos, vamos a empezar por Marcelo Fernández Oromendia, desde su lugar de 3M. Si ustedes tienen que sintetizarnos las etapas por las que sus organizaciones fueron pasando y creen que van a pasar en este proceso a medida que avanzaba el COVID-19 en los distintos países, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué síntesis han hecho de esto en el cual están en este momento metidos? Marcelo, hola, ¿qué tal? Gracias, Roberto. Perdón, gracias, Roberto. Gracias, Guillermo, y gracias a Aliade por darme la oportunidad de compartir desde Brasil cómo lo vemos desde 3M. Guillermo decía, y pensábamos que vivíamos en crisis y claramente redefinimos lo que es una crisis. Para 3M esta es la quinta vez que vemos esta película, en realidad la segunda versión de la película. La primera vez fue con el H1N1, con SARS, que nos enseñó muchas cosas, y esto no es muy distinto, es mucho más amplio, pero no es muy distinto. Esto comenzó para nosotros en China, ya por principios de enero, se extendió al sudeste asiático, luego Estados Unidos, perdón, Europa, luego Estados Unidos y finalmente Latinoamérica. Y de cada una de estas áreas aprendimos aciertos y también errores y vaya si aprendimos. Y nos ayudó a prepararnos tanto en Brasil como en toda Latinoamérica para enfrentar esta crisis. De China aprendimos la importancia de la relación con el gobierno. Si bien los gobiernos son muy diferentes, el de China, Argentina, Estados Unidos, Brasil, aprendimos que muy rápidamente teníamos que ir con la información clara, precisa, a compartirla con el gobierno para evitar problemas posteriores, ¿no? Como que te tomen la planta, como que te decomisen mercadería y demás. 3M fabrica más de 50.000 productos, varios de ellos son críticos para la pandemia, como los respiradores, llamamos mascarillas. También aprendimos que era muy importante contar con un comité de crisis rápido. En Brasil lo instalamos, fuimos de 5 personas, hoy tenemos 15 personas y nos reunimos todos los días, a veces más de 2 veces por día, con una agenda fija y luego discutimos la cantidad de cosas que vayan apareciendo urgentes. De Europa aprendimos la fragilidad de las cadenas de suministro. Países que eran totalmente abiertos a comercializar se cerraron. En realidad, 57 países que eran pro mercado cerraron sus exportaciones de materias primas críticas, entre ellas Brasil, el país donde estoy hoy día, ¿no es cierto? Cerró sus exportaciones. También aprendimos las desconexiones entre el gobierno central y el gobierno estadual, el gobierno provincia, el gobierno de comarcas, de regiones, que también nos afectó aquí en Brasil. De Estados Unidos aprendimos que estamos realmente solos, que mientras hay una pelea grande de gobierno por reelecciones y intereses tal vez no más mezquinos, diría yo, estamos solos y nos tenemos que enfocar en los que son nuestros socios estratégicos, más allá de nuestro personal, los proveedores estratégicos, los clientes estratégicos y la comunidad. Y aprendimos que era importante comunicar claramente, que era importante presentarte en la comunidad con donaciones, con ayuda, no solamente a nivel general, sino también en las comunidades donde actuamos, por 75 años aquí en Brasil. Hablando de Brasil en particular, tenemos 75 años, 6.000 empleados, 7 plantas, el comité de crisis trabaja activamente. Nos focalizamos en la hipercomunicación. Todos los días salen 3 o 4 comunicados para distintos sectores, básicamente para nuestros recursos humanos, clientes y gobierno también. Como decía Felipe, las crisis te muestran lo mejor y lo peor de las gentes. Hemos tenido muchísimos héroes y heroínas y hemos puesto foco en el reconocimiento de los héroes y heroínas, y eso nos ayudó tanto en la comunicación, recursos humanos, el cuidado de nuestros empleados, el cuidado de los empleados físicos y también mental. Hemos una gran cantidad de actividades que fuimos encontrando, descubriendo, mindfulness, relajación, cantidad de cosas que ayudaban a manejar el estrés, a manejar las emociones. Y por supuesto, además de involucrarlos, proteger la fuente de trabajo, fundamental en esta época de incertidumbre, ¿no? Los clientes nos focalizamos en cuidar la caja, en cuidar el inventario, en garantizar el servicio y en apalancar sobre los programas de gobierno que ya existen en los países donde existen. En Brasil hay más de 25 programas de gobierno para soportar en el área de caja, en el área caja, a distribuidores, pymes y grandes empresas. Y en cuanto al gobierno, nos focalizamos en comunicación, permanente comunicación. Este es un país, donde estoy ahora, es un país donde en un mes hemos tenido 3 ministros de salud. Y aún el que tenemos es provisorio. Así que para que tengan una idea de lo que estamos tratando de navegar aquí. Todo esto, todos estos puntos siempre sin sacar el ojo de los
de lo que son los pilares claves para 3M, que es la innovación, que es cuidar nuestra marca, que es la cobertura. Particularmente pusimos muchísima gente a trabajar en nuevas soluciones para volver, ¿no? Se llama Retomada, programas de limpieza, programas de desinfección, programas de marcación que ayudan a todas las compañías a volver más rápidamente y de forma más segura, siempre protegiendo a los empleados. Te di un panorama más o menos general de con lo que vimos y cómo lo tratamos de aprovechar. Tremendo panorama y muchísima información. Alexia, en el caso de ustedes, ¿ustedes han tenido una experiencia similar, diferente? ¿En qué sentido? Bastante similar. Buenos días a todos los alumnos. Bueno, yo manejando una empresa global en 36 países, la primera alarma que tuvimos fue justamente en China. Nosotros tenemos ahí un headquarter, y ahí empezamos a ver que algo andaba mal, y enseguida nos pusimos a trabajar, no entendiendo, la verdad, al principio qué estaba pasando. Nuestra central de Madrid fue la primera realmente afectada, ¿sí? Donde inclusive gente nuestra cayó con COVID positivo. Nos peleamos un poco con tomar la aceptación de lo que estaba sucediendo, hasta que finalmente, una vez que lo aceptamos, nos pusimos y reaccionamos rápido. En 3 días logramos hacer home office a toda la gente, lo cual para nosotros fue ponernos en un desafío increíble y ponernos a prueba, porque no sabíamos realmente cómo íbamos a reaccionar a nivel de los equipos. Pensar que tenemos 36 países y más de 50 oficinas, y en 3 días logramos poner absolutamente a todos los 1.354 personas que trabajan en sus oficinas, en sus casas. Así que eso te diría que fue como algo excelente. También al mismo tiempo teníamos que pensar en nuestros clientes que estaban afuera y quedaban varados, y que por supuesto explotaban todas las líneas de teléfono porque estaban en ebullición. Recuerden que, bueno, esto pasó más o menos el 10-15 de marzo, donde hubo un pico terrible de desesperación. Nosotros logramos no solo contener a la parte de los clientes que eran fundamentales, sino además cuidar a nuestra gente y ponerlos a salvo en sus casas. A partir de ahí, una de las cosas que hicimos inmediatamente es con el comité ejecutivo, que obviamente es el comité de crisis, tomar cartas sobre el asunto y marcar el plan. El plan primero era el manejo de la caja, por supuesto, con un excepcional manejo de la caja, que es fundamental. A nivel estratégico hablamos, bueno, a través de todas las herramientas virtuales que hoy son parte del día a día nuestro y del hora a hora nuestro. Lo que hicimos con el comité es hablar absolutamente con todos los country managers de los 36 países y los CFOs de los 36 países para dar instrucciones claras de cuáles eran nuestras prioridades y cómo iba a ser el manejo de las cajas, lo cual eso hizo quedarnos muy tranquilos de cómo íbamos a manejar ese tema. Y a partir de ahí, reaccionar en cómo íbamos a tomar una oportunidad de esta crisis que estaba pasando en el mundo, ¿no? Nosotros estamos en la industria de los viajes, que definitivamente es una de las industrias más golpeadas. Pasamos literalmente a revenue cero, ¿sí? Con lo cual debíamos que reaccionar absolutamente rápido. Lo que hicimos es, primero, acercarnos mucho a nuestra gente, darles tranquilidad. A través de las herramientas de Zoom hicimos todas reuniones. Yo hablé en la primera semana absolutamente con los 1.354 personas, con diferentes reuniones, contándoles lo que estábamos haciendo, qué queríamos hacer y qué deberíamos hacer en estos momentos de total incertidumbre. Y eso para mí fue clave, ¿sí?, para unirnos como comunidad y como empresa y entender el propósito de lo que teníamos que hacer a partir de ese momento. Nos reinventamos, comenzamos a hacer productos respecto a la salud y no tanto de viajes, porque no teníamos más viajeros, pero sí teníamos clientes que antes viajaban y que hoy estaban en sus casas, con lo cual lanzamos productos de salud válidos para los lugares de residencia, y lo hicimos en tiempo récord. También hicimos muchos programas internos con nuestra gente respecto del mindfulness, de cómo trabajar eficientemente desde la casa.
mucha capacitación, mucha comunicación entre equipos. Tomamos esta oportunidad también para conocer que la gente de China se conozca con los de México, los de México con Nicaragua, los de Nicaragua con... Y así hicimos que realmente estemos todos realmente en el mismo barco. Otra cosa que hicimos que me parece importante decir es ser conscientes, ¿no?, que a pesar de que todo el mundo pensaba, ¿no?, o en todas esta industria dicen que, bueno, las pandemias están excluidas de los beneficios, lo primero que hicimos es decir que sí, nosotros sí estábamos dando servicios de asistencia médica a los afectados por COVID, y eso también fue parte de una campaña que hablamos y sacamos al principio, y fue externa, y se hizo viral, que se llamaba Contagiémonos, y se hablaba de contagiarnos, de las buenas prácticas de cumplir con las buenas prácticas de la cuarentena para estar todos a salvo, ¿no? Eso fue como algo también bastante innovador y disruptivo, teniendo en cuenta que nosotros realmente estábamos en una industria que fue desafiada a pleno cuando pasamos de estar en el mejor año de nuestra historia, en el mejor mes de nuestra historia, a cero. Así que me parece que nos puso a prueba como compañía, y hoy estamos tomando esto como una oportunidad espectacular para crecer, ¿sí? Estamos tomando esta coma, este impasse, una vez que ya sabemos qué tenemos que hacer, y nos estamos preparando para salir más fuertes que nunca, para nuestra vuelta, para reforzar, para ser más competitivos. Y otra cosa que hicimos, y que me parece importante hablar, es una campaña que yo llamé Hechos no Palabras, que al tener nosotros 1.354 personas, muchas de las cuales estaban acostumbrados a recibir llamadas de viajeros en situaciones de emergencia o en situaciones de problemas, estas personas hoy no están recibiendo tantos llamados porque tenemos pocos viajeros dando vuelta por el mundo, si bien tenemos unos cuantos, no es lo mismo que hace 2 meses atrás, y pusimos entonces a disposición de las comunidades, de ONGs que estén trabajando en pos de la salud pública o en pos de hacer un mundo mejor en el sentido, absolutamente gratis, ¿sí? Pusimos a disposición todos nuestros recursos tecnológicos humanos, ¿sí?, para dar una mano a estas ONGs. Así que con eso mucho orgullo, porque la verdad que cuando yo hablo de nuestro propósito, hablo de mucho más allá de ir a asistir a nuestros clientes y a nuestros viajeros, sino de ser una empresa que da ejemplo, de ser una empresa humana, que está ahí, que contiene, que promueve el cuidado y el cuidarse, y dar ejemplo de que una empresa humana, si se cuida bien a su gente y es fiel a su propósito, sus resultados vendrán solos. Así que eso un poquito es las etapas en que vivimos durante estos casi 4 meses de pandemia. Muchas gracias, Alexia. Marcelo Olmedo, ¿cómo te ves en esto que han dicho nuestros protagonistas? Bueno, muy parecido. Bueno, un gusto estar con todos los alumni, con todos los que hemos pasado por esa hermosa institución. Y de verdad contarles en 10 segundos lo que es Promedón, que probablemente muchos no conozcan. Nosotros somos una empresa de capitales cordobesas de tamaño mediano, trabajan en la compañía, trabajamos 600 personas, y nos dedicamos a proveer tecnología para los cirujanos, para el momento quirúrgico, que tengan todo lo que les hace falta. Hacemos implantes, catéteres, escáner, un montón de tecnologías. Y empezamos hace 35 años y nos hemos desarrollado mucho, como dijiste al principio, Roberto, en el mundo. La realidad es que tenemos operaciones en Brasil, Chile, México, además de Argentina, y desde el año 2015 tenemos operaciones en Europa, en Alemania y en Escocia. Y la verdad que para entender esto, a tu pregunta, yo veo 2 grandes etapas. Para nosotros fue muy marcadas las diferentes etapas. La primera, cuando nuestro equipo alemán, con caras desencajadas, porque los muchachos en Alemania no están acostumbrados a tener tantas crisis como nosotros, nos dijeron que la autoridad sanitaria alemana había decidido que por los próximos 90 días
no había cirugías, sino que los hospitales debían dedicarse al COVID. La verdad que fue un golpe fuerte, los alemanes totalmente, desencajados, y a las 3 semanas nos pasaba lo mismo en todos los países, en Chile, en Brasil. De verdad que fue una crisis absolutamente imprevista y fuerte, ¿no? Y ahí un poco lo mismo que comentó Marcelo en el acto, y yo digo, la primera etapa que es intrapandemia, de shock, comité de crisis, y ahí los dos únicos temas que se hablaban en esa primera etapa tenían que ver con la seguridad de las pocas personas que tenían que trabajar en cierto riesgo, seguridad de las personas, protocolo de bioseguridad, este era un tema central, y el segundo, caja. Todos los demás temas pasaban a un segundo lugar, el EBITDA, las ventas, eran todos elementos como para hacer planificaciones, pero la realidad que lo que importaba era la caja, porque esto era una ola gigante que no sabías qué es lo que iba a pasar del otro lado. Entonces, yo esta primera etapa, que la ubicaría en el medio de la pandemia en todos los países del mundo, lo importante era sobrevivir. Y entonces todo lo que se busca es sobrevivir, caja, seguridad de las personas, y eran los únicos temas que se trataban, ¿no? Claramente, como también dijo Marcelo, gracias a un montón de programas, particularmente nos fue muy bien en Alemania, en Escocia, en Brasil y en Chile, programas de los gobiernos que te ayudan con los temas de nómina o créditos en condiciones favorables, de verdad que es lo que ha permitido pasar sólidamente por una crisis económica originada en esta crisis sanitaria, que en algunos casos o en el segundo trimestre tiene un impacto en el 90% de los ingresos. Realmente para una organización económica, tener 90% de ingresos menos de lo previsto, y algún impacto tiene, ¿no? Pero claramente yo digo, esta fue la primera etapa, insisto, gracias al apoyo de los gobiernos y algunas medidas que tomamos internamente. No digo que la damos por concluida porque no sabemos si va a haber segundos picos de pandemia, pero diría que está la primera etapa más o menos encarrilada. Y después viene la segunda etapa. Y la segunda etapa te pones a pensar, bueno, ¿y qué pasa después de la pandemia? ¿O vamos a tener que seguir trabajando toda la vida así? ¿Qué es lo que queda? ¿Vamos a estar en el mismo negocio? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Me gustó la palabra que recién dijo Felipe, paranoia. Por ahí uno no sabía dónde estaba parado, qué es lo que tenía que hacer. Y esta es la segunda fase, que por supuesto que no tienen límites así muy marcados, porque en algún momento hay cierta transición entre las dos etapas, pero es una etapa mucho más de construir, de imaginar el futuro y ver hacia dónde tenés que mandar la organización. Entonces, para mí estas son las dos grandes etapas. La primera de shock, intrapandemia, guerra, comité de crisis, sobrevivir, y la segunda mucho más de construcción, de creación y de imaginarse un futuro. Bueno, para muchas compañías probablemente tenga un gran futuro. Marcelo, vuelvo un poco a lo que estás diciendo y permitime que te repregunte. Yo creo que quienes nos están escuchando, todos se hacen la pregunta, ¿cómo sigue esta historia? Cualquier ejercicio que queramos hacer de planeamiento estratégico nos obliga a imaginarnos ese escenario futuro. No hay modo de planificar. Todo evento disruptivo como el que hemos tenido tiene efectos que van a ser transitorios y efectos que van a ser permanentes, y de esos efectos permanentes son los más importantes que queremos detectar para poder formular las iniciativas estratégicas adecuadas. Ustedes, ¿qué están sintiendo de esto que puede ser más permanente y qué están haciendo al respecto? ¿Cómo están empezando a incorporarlo en la estrategia de la organización? Bueno, como dijiste recién, Roberto, la verdad que la incertidumbre que generó esta crisis, sobre todo por la velocidad, la profundidad de la crisis, estamos hablando de PBI -8, -9, una cosa realmente tan fuerte, y probablemente la paranoia que rodea a todo este contexto. De verdad que lo que nos tratamos de focalizar es encontrar, como en todo proceso de investigación, ¿por qué no encontramos las preguntas primero? ¿Cuáles son las preguntas importantes para que después contestarlas nos ayuden, ¿no? Y las preguntas que nos tratamos de hacer y que en nuestro caso nos han ayudado
tiene que ver con el qué y con el cómo. Un poco tratar de encontrar en el qué, si el futuro que estamos viendo, vamos a estar en lo mismo, vamos a estar en el mismo negocio, o vamos a tener que dedicarnos a alguna otra cosa o a algún gran proceso de reingeniería. Primera pregunta, y que creo que es central, es respondernos si el qué va a ser igual. Y después, el cómo, bajo el supuesto de que definas que el negocio en el que vas a estar es igual, si los cómo hacemos las cosas, cómo metemos valor, cuáles son las actividades que realmente hacemos, no van a tener un cambio importante, ¿no? Y estas son las dos cosas que nos ayudaron y en lo cual estamos trabajando intensamente en estos momentos. Te diría que en lo nuestro, a lo mejor parece muy evidente, pero no es tan evidente en momentos de crisis. Hemos revalidado de que nosotros estamos en el negocio de la cirugía. El paciente que necesite, que tenga una apendicitis en los próximos años, se va a tener que operar. Todavía no hay prótesis digitales que vayan a resolver estas cosas, y eso está en muchísimos aspectos de los tratamientos médicos. Entonces nos hemos, de alguna manera, focalizado en que en el qué va a ser el mismo. Que parece muy evidente, pero cuando vos tenés una organización que durante 90 días no vende un peso, y empiezan todos a inventar negocios que estaría bárbaro y por acá, estaría bárbaro y por allá, y tenés un montón de ejecutivos trayendo ideas brillantes, y vos decís, bueno, al principio oís todas, y después decís, no, pare muchachos, lo nuestro, el qué está, y después viene el cómo, y ahí sí probablemente vamos a encontrar muchísimas cosas que van a cambiar. En nuestro negocio es muy importante cómo interactuamos con la comunidad científica, a la cual tenemos que darle un asesoramiento técnico. Nosotros vendemos alta complejidad, con lo cual el asesoramiento al cirujano, la participación en eventos médicos, etcétera, etcétera, lleva una parte muy importante de nuestra organización. Y ahí ya en Alemania nos han dicho que probablemente los vendedores que tenemos en los hospitales por los próximos año y medio van a tener un acceso muy restringido a los hospitales. Los congresos médicos por este año se han suspendido todos, algunos empezarán el año que viene, con lo cual sí creemos que hay una palabra que nos lleva a enormes cambios en el cómo hacemos el negocio y que tiene que ver con la digitalización. Teníamos, como todas las organizaciones, algunos proyectitos que estaban buenos de digitalización, y probablemente este nuevo escenario nos ayuda a acelerar enormemente todos los procesos que sean de digitalización de las actividades claves de la compañía. Entonces, como para tratar de redondearte, Roberto, nosotros vemos que es muy importante que encuentres las preguntas de las cuales tus respuestas te ayuden a que la organización vea un poquito claro el futuro. Eso ayuda mucho a la gente. En nuestro caso es respondernos el qué, y en el qué nosotros ya tenemos respuestas, y estamos trabajando activamente en los cómo para tratar de priorizar las iniciativas estratégicas que nos van a ayudar a mejorar esos cómo que vemos como críticos para el futuro. Esta sería como la síntesis de nuestra nueva normalidad, ¿no? Alexia, yendo entonces al qué de la nueva normalidad, y si querés también el cómo, pero para el caso de ustedes, ¿cómo están viendo ese qué? ¿Cuáles son las cosas distintas y qué permanece? Bueno, de nuevo, la industria es una de las más afectadas y tal vez es una de las cosas más prontas para hablar. Hay mucha pelea entre la Organización Mundial de la Salud y la OMT, ¿no? Pensá que en el turismo hay más de 200 millones de puestos de trabajo que hoy están en juego, ya lo vimos la semana pasada que está pasando con la CAM y demás, con lo cual te diría que en algún momento se decía que los aviones iban a sacar la línea del medio, de la fila de línea del medio y demás. Yo particularmente y personalmente creo que eso no es viable. Creo que esto haría que mate la industria de los viajes, porque automáticamente los viajes pasarían a costar literalmente el doble. Y si hay algo que sabemos, y eso sí creo que no cambió, con pandemia o sin pandemia, es que todo el mundo quiere viajar y quiere seguir viajando, con lo cual yo creo que la nueva normalidad
va a tener que ver con buscar lugares seguros, donde la prioridad, por primera vez, ¿sí?, se va a concientizar a los viajeros de la importancia de la salud, de la importancia de viajar protegidos, cuidados con Asiscard o con qué otra empresa, pero la realidad es que sí creo que la nueva normalidad es hacer foco ahora sí en lo importante. El turismo tiene que reactivarse. También creo que la nueva normalidad hace que los viajes corporativos sí se vean afectados. Literalmente, después de lo que hemos vivido, creo que muchas empresas van a replantearse el presupuesto de viajes corporativos, así como también se ve ya que se ve afectada la industria de las convenciones y de los congresos, que particularmente creo que también se va a ver afectada en el corto plazo. La nueva normalidad, te diría que respecto al home office, está para quedarse en muchas industrias creo que el home office también ha dado su impacto y puso su presente. Y definitivamente la digitalización, ¿no? O sea, esto, entender que la digitalización hoy va a ser más importante que nunca. La reacción también es más importante que nunca, esto de ver en el corto plazo cómo una empresa está parada. Hoy nos pusimos todos al frente del corto plazo y pensando también en el largo plazo, lo cual fue también un gran desafío de todos, me imagino, de mis panelistas también, cómo aguantar y sobrevivir, ¿no? Sobrevivir mientras estamos preparando el largo plazo y trabajar siempre el cómo sí. Eso para mí es importante, ¿no? O sea, nunca ponernos del lado de la víctima, sino ser protagonistas. Eso es lo que hacemos en Asiscard. Queremos ser protagonistas, queremos siempre estar innovando. Definitivamente estamos trabajando fuerte en lo que es el pasaporte sanitario. Estamos ahí, estamos investigando, estamos viendo cómo vamos a trabajar para asegurar que el turismo sea más seguro, y no solo somos Asiscard, sino varias partes de los gobiernos y de los países trabajamos articuladamente para que esto se reactive lo más rápido posible, ¿no? Definitivamente la industria de los viajes tiene que reactivarse, no solo por la importancia, sino que además emocionalmente la gente necesita volver a viajar. Marcelo, 3M, ¿cómo ve la nueva normalidad? Bueno, deberíamos hablar de cuál es el efecto COVID. Y escuchaba por acá hace un tiempo que el efecto COVID en las personas, las primeras víctimas fueron aquellos que tenían dolencias, enfermedades previas, diabetes, hipertensión, obesidad, asma, EPOC y demás. Las primeras que se llevó. Si trasladamos eso a las compañías, a las empresas, también las primeras víctimas, pymes y grandes, serán aquellas que tenían problemas previos, problemas de caja, problemas de servicio, problemas de management, y lo estamos viendo hoy día, preparándonos para un nuevo escenario. Y si hablamos de empleados, hablamos de la gente que trabaja en nuestras compañías, ¿a quién se lleva primero? A las personas que van a tener o que tienen problemas de adaptabilidad, personas que van a tener problemas para reingresar, para emplearse, la empleabilidad. Ese es el marco, creo, que tenemos que mirar de cara a futuro. 3M, nosotros servimos a más de 200 mercados, desde consumo masivo hasta agricultura, automotriz, salud. Tenemos una visión que incluye 4 escenarios posibles, dependiendo de la industria. Me gustaría focalizar en empresa, en gente y en gobierno, para dar una idea de cómo vemos de cara a futuro, cómo nos preparamos. Si hablamos de empresas, sin lugar a dudas, varias no van a sobrevivir, compañías no van a sobrevivir. Solamente para darles un dato de Brasil, el 25% de las autopartistas están a punto de quebrar o han quebrado, y el 30% de los concesionarios hoy día. Esto sucede hoy día. Imaginen el impacto que eso va a tener en nuestra economía, en la economía. No creo que sea muy distinto en Argentina o en el resto de la región o en el mundo, si lo quiere. En cuanto a los 4 escenarios, vemos un escenario de crecimiento para muchas industrias, pre-COVID y post-COVID. Todas las industrias de food delivery, media streaming, todo el negocio online, telemedicina, educación digital, que se ha disparado, completamente se ha disparado. Y son oportunidades para atender, para prestar atención. Vemos un escenario de retornar al normal, de retornar al pre-COVID. En el caso vemos aquí la industria de la salud, Marcelo,
como decías, los apendicitis no se puede tratar hoy día todavía en forma remota, y todas las cirugías selectivas van a volver, todo eso sin duda va a volver, el tema del transporte normal, transporte público va a volver, los bienes que sean cíclicos, agricultura, utilities, va a volver al normal. Vemos un tercer escenario que es el transformarse para reiniciar. Ahí vemos todo el negocio de turismo. Para nosotros, Alexia, es un negocio que un área que está en pura transformación. Los bienes de consumo que no son cíclicos, y la industria automotriz, que ya estaba en crisis, tiene que reformarse, transformarse para reiniciar. Y un cuarto grupo, que es el de reiniciar completamente, el dar de nuevo, que es hotelería, media, aeropuertos, y me gustaría también pensar que es el tema de gobierno, ¿no? Que tienen que reiniciar. En todo esto, Marcelo habla de qué y cómo, cuál es la oportunidad. Hay muchísimas oportunidades. En nuestro caso juntamos 15 tecnologías y hoy tenemos una línea que lo teníamos hace 3 meses para desinfectar, para limpiar, para demarcar, para permitir el regreso más rápido de todas las compañías del mundo que quieran utilizarla. Hay muchas oportunidades y seguramente habrá negocios que van a desaparecer, negocios que tenemos hoy día que van a desaparecer. También hacía referencia a Marcelo a este tema. En cuanto a las personas, en cuanto a la gente, hablaría de empleados y de la gente, el consumidor en general. El trabajo remoto, sin lugar a dudas, vino para quedarse. ¿Cuánto vamos a volver? Creemos que será alrededor entre el 50 y el 60%, con lo cual habrá un 40% de personas que trabajaremos desde la casa o trabajaremos haciendo lo que llaman aquí rodicio, que es a veces en la casa, a veces en la oficina, o se reducirán las fuentes de trabajo, se reducirán la cantidad de trabajo que hacíamos hoy día, porque algunos negocios van a desaparecer. Creemos que esa es la realidad que se nos viene y eso tiene implicancias sociales muy importantes. El residual de la compra online como consumidores, comentaba el CEO brasileño de Google que en 50 días de pandemia se avanzó 5 años en adaptación a las tecnologías digitales. El consumidor normal avanzó 5 años en aceptar las tecnologías digitales y mucho de eso va a quedar. Y tenemos que estar preparados para un consumidor que quiere comprar online por muchísimas razones hoy día. Y tal vez valorar una vida con menos, ¿no? Una vida más simple, una vida que muchas de las nuevas generaciones nos están enseñando. Vivir de una forma distinta. Tal vez eso sea parte del nuevo normal y tengamos que preparar soluciones para ese nuevo normal. Las condiciones de trabajo, los contratos de trabajo, vemos que ya hay bastante freelance, que hay bastante renegociación de contratos de trabajo, apertura a renegociación de contratos de trabajo freelance, parcial y demás. Si hablamos de gobierno en particular, el rol del Estado. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Vamos a seguir teniendo un Estado paternalista, protector, un papá que nos protege, o un Estado que no se ocupa completamente? Hay muchas cosas que se plantearon en esta pandemia. El corte de las cadenas de suministros, el ver la desinversión en la fabricación local o regional de insumos críticos y depender de sacar un peso más, un peso menos, trayendo de la India o trayendo de China y exponiéndonos todos a no contar con productos críticos en momentos críticos. Esas cosas tienen que ser discutidas. Hay estados que ya lo están discutiendo. Alemania, Inglaterra, Chile, Estados Unidos, Brasil, dando soporte a compañías para invertir en manufactura crítica. Y esas líneas de crédito están abiertas hoy día. Hay que calificar, por supuesto, hay que hacer el trabajo, pero hoy día muchos gobiernos comienzan a ver a respiradores, por ejemplo, a ventiladores tan crítico como se vio después de la Primera Guerra Mundial, los bancos de sangre, contar con un banco de esos productos. ¿Y dónde los vamos a fabricar? ¿Y quién los va a fabricar? ¿Y vamos a tener el control? ¿No vamos a tener el control? ¿Vamos a aprender de China o de Oriente para tener esos productos? Todas esas discusiones ya se están dando hoy día. Desconozco cómo es el caso de Argentina, pero aquí en Brasil ya se están dando hoy día. Resolviéndote, el nuevo normal, sin lugar a dudas, es para nosotros un barajar y dar de nuevo, ¿no? Y a lo mejor con algunas reglas, dependiendo de la industria, dependiendo del país, bueno, algunas reglas distintas. Ya no jugaremos al truco y cambiar el juego. A lo mejor con las mismas cartas, por cartas distintas. Ya nos va quedando bastante poco tiempo, pero quería volver sobre un punto que dijeron varios de ustedes implícitamente. Marcelo Olmedo, en un momento vos comentaste que al principio te llegaban un montón de propuestas, y eso, yo quería escuchar una reflexión de ustedes sobre las tensiones que han enfrentado sus organizaciones sobre corto y largo plazo. Las han ido abordando, pero me gustaría como una reflexión de cierre. ¿En qué lugares la tensión de corto y largo plazo
sintieron que se dio como más fuerte? ¿Dónde tuvieron que trabajar más y qué hicieron? Marcelo Olmedo, te doy la palabra a vos que... Bueno, la verdad que claramente la tensión se da por el lado de los recursos. Vos tenías un plan fantástico con un montón de iniciativas estratégicas muy lindas y resulta que te encontrás en el medio de la pandemia que los recursos son mucho más limitados, ¿no? Entonces, claramente es ahí donde viene la tensión entre el corto y el mediano plazo. Y de verdad que las dos cosas que hemos hecho es revisar las iniciativas estratégicas que teníamos, no solo por su impacto estratégico, sino por su factibilidad de hacerlas, ¿no? Entonces hemos dicho, mientras dure esta crisis, veamos cuáles de las iniciativas estratégicas son factibles, que me parece un tema que nos ayudó mucho. Y lo otro que esta crisis, en nuestro caso, ha dado un efecto positivo, que es mucha gente se ha dado cuenta que con mucho menos recursos de lo que tenía antes puede hacer cosas parecidas. Ese espíritu startup que ha vuelto a la organización, a mí me encanta. Alexia, ustedes ya algo nos anticipaste. Sí, nada, encontrarnos que de golpe no teníamos recursos económicos, pero sí teníamos mucho recurso humano, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir talento humano. Para mí la atención se basó en justamente reinventarnos rápidamente, pero principalmente estar cercana a la gente, ¿sí? Porque darle tranquilidad a nuestra gente fue para mí fundamental. Estar cerca de ellos fue como poner calma en un momento de total incertidumbre donde realmente el mundo paró y para nosotros particularmente el mundo cambió 180 grados. El hecho de estar con mi gente muy cercana, explicando cara a cara cuál era la estrategia, qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer y a dónde íbamos a llegar, para mí fue fundamental en el corto plazo. Y hoy, como te lo dije, estamos viendo esta coma que nos está regalando la pandemia para hacernos mucho más fuertes con toda nuestra gente, capacitándonos, poniendo mucho recurso, digamos, y foco en lo que queremos hacer, en ser protagonistas de esta nueva era y ser más innovadores que nunca. Así que nada, y fieles a nuestro propósito siempre, que es estar ahí y cuidar no solo a nuestros clientes, pero por supuesto a nuestra gente. Marcelo, entre SEME, ¿cómo fue esto? Las tres áreas de atención, volviendo a los tres grupos en gente, clientes y gobierno, fueron bien claritas. En cuanto a gente, era la dicotomía era preservar o ajustar. Preservamos la organización que tenemos hoy día, que nos llevó 75 años en Brasil, o ajustamos la organización para lo que se viene. Y decidimos preservar. No hemos eliminado, no hemos echado ningún funcionario hoy día, usamos todas las herramientas posibles, vacaciones remuneradas, vacaciones no remuneradas, situación de contrato de trabajo, una gran cantidad de herramientas que te permite aquí el gobierno brasileño. Eso en general en todos los países, ¿no? donde hemos tenido chance de utilizar estas herramientas que promueve el gobierno. Más de 25 programas con foco en conectar, con foco en ayudar, con foco en, como decía, mindfulness, en proteger al empleado, vacuna, protección, educación, una gran cantidad de ayuda para responder a aquellas preguntas que no tenemos respuesta. Voy a tener trabajo cuando vuelva, mis clientes van a existir, ¿qué va a pasar con mi puesto de trabajo? Voy a tener que reinventarme. Hay preguntas, ¿qué va a pasar con la escuela, con los chicos? ¿Voy a poder dejar a mis hijos aquí? ¿Cómo voy a arreglar? Hay mucho estrés generado aquí y no podemos dar respuesta a todas estas preguntas, ayudarles a canalizar, a gerenciar estas emociones. Otra área de clientes, la dicotomía era muy sencilla, ayudar versus dejarlos caer. En Brasil tenemos más de 18.000 clientes y muchos de ellos no van a sobrevivir a esta crisis. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Filtramos a nuestros clientes, los priorizamos, y a los que priorizamos, garantizamos el suministro, garantizamos el servicio, herramientas de financiación propias y del país, del gobierno, y forjar alianzas con aquellos clientes que son críticos, ¿no? Que sabemos que van a poder pasarlos en distintas áreas. Nadie duda que Petrobras va a existir, nadie duda que los principales hospitales de Brasil van a seguir existiendo, por dar algunos ejemplos. En cuanto al gobierno, si bien somos una gota en este océano de incertidumbre que es hoy día la situación política de Brasil, y creo que esto va para todo el mundo, asegurar el suministro de aquellas materias primas que son críticas y ser totalmente transparente con el gobierno.
en cuanto a qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cuánto podemos entregar, cuánto no podemos entregar. Ser absolutamente abiertos también con los dolores. El dolor de ser suplidor regional, el dolor de cortar una exportación y entonces comprometer la confianza de los países vecinos para futuras exportaciones. Apalancarnos también a organizaciones profesionales. Aquí tenemos a BIMED, a BIKIM y el American Chamber y bueno, algunas organizaciones que son muy, muy fuertes en Brasil. Esas son las 3 áreas donde tuvimos conflicto y qué es lo que decidimos apostar. Un poco, para volver al punto inicial, un poco, estas fueron nuestras comas, ¿no? Donde decidimos poner la coma y en estas áreas, en gente, en clientes y en gobierno, empezar a escribir la historia. El tiempo dirá si estuvimos acertados o no, y seguramente tenemos que borrar y volver a corregir en muchas de estas áreas. Yo soy positivo. Yo creo que de esto vamos a salir todos y vamos a salir muy bien, pero que va a ser una realidad bastante distinta. Y como tenemos que estar acostumbrados a borrar y poner la coma de nuevo. Les agradezco muchísimo todo lo que han dicho. Me quedo con una frase a remarcar de Marcelo Olmedo. Es el tiempo probablemente de volver a recuperar todo ese espíritu emprendedor en nuestras organizaciones. Muchas gracias a estos protagonistas de lujo que hemos tenido. A todos. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Marcelo. Aquí estamos para cerrar. Mañana, este primer episodio era explorar el futuro, qué nos está trayendo esta pandemia. Tiene su lado bueno que hay que encontrárselo, pero hay que sobrevivir. Mañana vamos a estar mirando donde no hay luz. Y los dejo con este pensamiento. Mañana seguimos y veremos más temas. Los esperamos mañana a la misma hora, 9:30. Gracias a todos, gracias a la compañía de los alumni que nos están acompañando en este momento y gracias a los panelistas por su generosidad y a Roberto por conducirnos en esta búsqueda esta mañana. La verdad, siempre es un gusto. Un gran abrazo a todos y los veo mañana. Hasta mañana. CIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución porque cuenta con personal altamente motivado, soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad. CIE, Seguridad Integral Empresaria.